Hola y bienvenidos a Química y Química. En este vídeo vamos a resolver otro ejercicio aplicando el punto 1 del tema 6 de equilibrio químico. El punto 1 recordemos que era el principio del Chatelier. En concreto vamos a ver del examen de junio de 2014, la opción A, el ejercicio 3. El enunciado era el siguiente, dice, en el equilibrio tal, te da un equilibrio con una diferencia de entalpía negativa de menos 75 kilojulios. Y te dice, prediga razonadamente cómo se modificará el equilibrio cuando se realicen los siguientes cambios. Apartado A, una disminución de la temperatura. Bien, recordemos que cuando la temperatura disminuye, según el principio del Chatelier, el equilibrio lo que va a hacer es desplazarse de forma que intente compensar esta disminución de la temperatura. Digamos que tenemos nuestro entorno primeramente con una temperatura determinada, por ejemplo, 25 grados centígrados. Y en nuestro recipiente donde se está dando nuestra reacción química en equilibrio, tenemos en principio la misma temperatura, también 25 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando disminuimos la temperatura del entorno? Si disminuye la temperatura del entorno, digamos que, por ejemplo, disminuye hasta 20 grados centígrados, nuestro recipiente, donde está nuestra reacción química en equilibrio, lo que va a hacer es ceder calor de forma que la temperatura de su entorno aumente hasta que de nuevo esté a la misma temperatura que su entorno. Entonces, si ha disminuido la temperatura a 20 grados y nuestro equilibrio sigue estando a 25 grados centígrados, lo que va a hacer es desprender calor de forma que las temperaturas de entorno y recipiente se igualen. Por tanto, hablando del desplazamiento del equilibrio, el equilibrio se va a desplazar hacia donde la reacción es exotérmica, es decir, hacia donde desprende calor. Recordemos que el término exotérmico significaba que se desprende calor y el término endotérmico que absorbe calor. Y en este caso nos da un equilibrio cuya diferencia de entalpía es negativa. ¿Qué significa esto? Que es exotérmica. Es decir, que en el sentido en el que nos dan la reacción, en este sentido, siendo carbono e hidrógeno los reactivos y el metano el producto, la reacción es exotérmica, es decir, hacia la derecha la reacción es exotérmica. Por tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Pues se va a desplazar hacia la derecha. Simplemente por eso, porque se desplaza hacia donde desprende calor. Bien, vamos entonces con el apartado B. El apartado B dice la adición de carbono. O sea, aumenta la cantidad o la concentración de carbono sólido de este reactivo. Recordemos que si aumenta la cantidad de algo, según el principio del Chatelier, el equilibrio lo que va a hacer es desplazarse hacia donde ese algo se consuma. ¿Bien? El equilibrio se va a desplazar hacia donde se consuma lo que hemos añadido, en este caso carbono. Por tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar nuestro equilibrio? Pues como el carbono está aquí en los reactivos, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha sabemos que se está consumiendo carbono e hidrógeno y se está formando el metano, ¿no? Pues entonces hacia la derecha se consumirá el carbono y volverá de nuevo nuestro equilibrio a su estado inicial. Por tanto, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Bien, por último, el apartado C dice una disminución de la presión de hidrógeno manteniendo la temperatura constante. Una disminución de la presión de hidrógeno. A ver, una disminución de la presión la podemos representar de la siguiente forma. Imaginemos que inicialmente tenemos un recipiente con 5 moléculas, ¿vale? Y una disminución de la presión implica que haya menos moléculas gaseosas por volumen. Por ejemplo, si seguimos teniendo el mismo volumen,
Una disminución de la presión lo que implica es que haya menos moléculas, en el caso de que estemos hablando de moléculas gaseosas, ¿vale? Por ejemplo, ya solo quedan 2 moléculas, entonces el equilibrio que va a ser para volver de nuevo a su estado inicial, que era este. Pues si ahora estamos en este estado, lo que tenemos que hacer es desplazar el equilibrio hacia donde se formen más moles gaseosos, de forma que vuelva a haber más moles como había al principio. Por tanto, en nuestro caso, en el que tenemos aquí en los reactivos 2 moles gaseosos y aquí en los productos 1 mol, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya más moles gaseosos, es decir, hacia los reactivos. El equilibrio se desplazará, por tanto, hacia la izquierda, de forma que se formen más moles gaseosos y volvamos al estado inicial. Se compense, digamos, esa disminución de la temperatura. Bien, pues con esto acabamos el apartado C, por tanto acabamos el ejercicio. En los siguientes vídeos ya empezaremos con el apartado 2 de problemas de equilibrio, que es el apartado que realmente suele entrar más en selectividad y puede ser el más complicado de este tema, que es el de constante de equilibrio, etcétera. Bueno, lo veréis en vídeos posteriores. Así que nada, yo por mí me despido aquí y ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir, suscribiros, que siempre se agradece. Y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!